donde el compañero que acaba de marchar vio la exposición hace unos años y está dedicado específicamente al trabajo forzado, en una zona de barracas. Antes le mostré una fotografía de un museo, son museos específicos, por ejemplo en Frankfurt, en una sección de la fábrica, pues hicieron allí una exposición. No solamente en Alemania, sino también en países ocupados por los alemanes donde hubo trabajo forzado, también se comienza a debatir. Mucho más tarde, porque en algunos de estos países está asociado al fenómeno de la colaboración. Por ejemplo, en Noruega, que también eran arios, ¿no? Muchos de ellos colaboraron con el nazismo. No fueron los propios noruegos los forzados a trabajar los nazis, sino extranjeros que fueron llevados allí, serbios sobre todo, rusos, y luego desaparecieron después de la guerra. Entonces era más fácil, digamos, no hablar de ellos, olvidarlos. Y ya en los últimos años en Noruega se hizo una gran exposición que, digamos, que rompió el tabú de hablar de estos extranjeros a cuya explotación los propios noruegos habían contribuido. Bien, y nosotros, los españoles, ¿qué pintamos, digamos, en toda esta compleja y diversa historia? Bien, españoles en la Segunda Guerra Mundial, como bien saben, implicados directamente, pues tuvimos combatientes, unos 40 y tantos mil, 50.000 combatientes de la División Azul, que fueron a combatir con los alemanes contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial, y también varios miles de republicanos que se alistaron con los aliados, sobre todo franceses, pero también algunos con los ingleses, incluso algún emigrante español que vivía en Estados Unidos se alistó con las tropas americanas y combatió contra los nazis. En total, digamos, combatientes por ambos bandos, unos 60.000 españoles. Deportados a campos de concentración, unos 10.000 aproximadamente, 7.000 y pico en Auschwitz, Mauthausen, y en el resto de campos redondean aproximadamente unos 100. Tanto los combatientes como los deportados son bien conocidos, son bien estudiados, hay exposiciones y están en nuestro imaginario. Todos sabemos que en París hay una plaza que se llama la Plaza de la 9, que es la primera unidad que entró en París a finales de agosto del año 1944 y cuyos tanques y coches acorazados y tal llevaban nombres de batallas de España. Jarama, Belchite, etc. Y los otros, los que están en rojo, los trabajadores libres y forzados, que como ya acabamos de ver también en otros países son considerados como víctimas de una guerra, al menos merecedores de interés. ¿Qué pasa con ellos? Yo calculo que unos 60.000. Pues sabemos muy poco de ellos. Y esta exposición quiere mostrar esta faceta de los españoles implicados en la Segunda Guerra Mundial, que no combatieron, que no fueron deportados, aunque algunos de ellos, ya veremos cómo sí, estos son dos fenómenos, digamos, interconectados, la deportación y el trabajo, y de eso, como digo, trata la exposición. Que aquí hay es un resumen de la exposición, yo les voy a pasar el libro para que echen un vistazo y lo pueden pasar, por favor. Bien, para entender por qué los alemanes tratan a los españoles como los van a tratar, tenemos que ir un poco atrás en el tiempo, a la Guerra Civil Española. Es decir, cuando los alemanes entran en contacto con los españoles en la Segunda Guerra Mundial, con los civiles españoles, para los alemanes no son unos desconocidos. Saben perfectamente quiénes son. ¿Por qué saben quiénes son? Porque ya hubo miles de alemanes combatiendo en la Guerra Civil, en la Legión Cóndor. Y esa Legión Cóndor formó parte de la propaganda nazi, es decir, que el alemán medio sabía o creía saber lo que era la Guerra Civil y la implicación de los alemanes en ella. Ellos, decía la propaganda nazi, la Legión Cóndor, estaban ayudando a Franco a salvar la civilización contra la barbarie, ¿no? A acabar con los rojos, a acabar con la España soviética. Y esa era la imagen que la propaganda nazi grabó en el imaginario de toda una generación de alemanes. La Legión Cóndor ayudó a salvar a España del caos, de convertirse en una república roja. Esto es, por ejemplo, una revista propagandística, bueno, una revista alemana, en que se habla de las heroicidades de la Legión Cóndor en España, salvándonos de la supuesta república atea, roja, etc. Esto es el desfile de la Legión Cóndor en Berlín en junio del año 1939, apenas 2-3 meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ven ahí la puerta de Brandenburgo y la bandera en el centro es la bandera española, la bandera monárquica española, no la república. Por lo tanto, cuando los alemanes entran en contacto con nuestra gente exiliada, ya tienen un prejuicio bien claro de quiénes son, porque los conocen por la Guerra Civil. ¿Y quiénes son? Pues bien, lo saben perfectamente, son el 500.000 de españoles que se exilian a comienzos del año 1939 a final de la Guerra Civil Española. De ese 500.000 que emigra
que se exilia a pie pasando los Pirineos, gran parte de ellos, algunos acaban en el norte de África, exiliándose desde Murcia, desde Alicante, etc. La mayor parte de ellos, como digo, en el sur de Francia, son acogidos de muy mala manera. Francia no les espera, no hay nada preparado, los envía a las playas de Argelès, San Ciprián, Les Saltes, sobre todo a los hombres, a las mujeres y los niños los dispersa por todo el país. Hay familias que nunca más se ven, pasan muchos años hasta que se vuelven a ver, en condiciones pésimas, como saben, viviendo las primeras semanas en la arena, en un frío terrible, cavando hoyos allí para intentar escapar un poco del frío, haciendo sus necesidades en el mar, contagiándose de tifus, etcétera, etcétera. Unas situaciones tan malas que algunos de ellos deciden volver a España, asumiendo el riesgo que van a enfrentar. Algunos consiguen, con ayuda del consulado mexicano o de colegas, amigos, familiares que vivían en América, conseguir un visado y emigrar a América, de tal forma que de ese 500.000 que había a principios del año 39, ya en mayo del 40, que es una fecha importante porque es cuando Alemania ocupa Francia, inicia la ofensiva sobre Francia, ya solo quedan 140.000 españoles. De ellos, unos 100.000 eran antiguos combatientes y el resto mujeres y niños. De estos hombres, los 95.000, los otros 5.000 eran válidos de guerra, habían sido integrados en las compañías de trabajadores extranjeros. Francia les dijo, estamos en guerra, ustedes o se van de Francia o trabajan para nosotros, o se alistan en la legión extranjera. Se alistan pocos, unos 8.000, 9.000, gran parte de ellos se van a trabajar a las compañías de trabajadores extranjeros o son empleados por el Ministerio de Trabajo. La gran parte de esos españoles son enviados a la línea Maginot, ya esta historia, a reforzar esta línea de defensiva francesa en la frontera con Alemania y con Luxemburgo y con Bélgica, por la zona de Alsacia, Lorena, etc., con la idea de frenar el eventual ataque alemán. Sin embargo, de poco sirve. En mayo del 40 los alemanes entran por las Ardenas, no se les esperaba por allí, se esperaba que como la Primera Guerra Mundial intentase venir desde el centro de Bélgica, después de tomar Bruselas, y los alemanes llegan muy rápidamente a París y los franceses finalmente capitulan en cuestión de un mes. 1,8 millones de franceses soldados franceses caen en manos de los alemanes los llevan a pie a Alemania y acaban en campos de prisioneros de guerra, y cuando empiezan a hacer listas de quienes están allí, pues ven que hay unos cuantos miles de españoles, un país contra el que Alemania no está en guerra. Entonces Alemania se pone en contacto con España, pregunta qué hace con ellos, y como bien sabemos, Franco les dice, hagan ustedes lo que quieran, porque estos no son españoles. De tal forma que les retiran el estatus de prisioneros de guerra y, repítame la ironía, no era nada personal contra los españoles, sino que en Alemania, según la ley de aquel entonces, a un comunista, a un socialista, a un liberal, se le mete en un campo de concentración. Sin la protección del estatus de prisionero de guerra, un antifascista en Alemania va a un campo de concentración. Y como antifascistas probados, que habían combatido el fascismo, eran especialmente peligrosos y con experiencia de guerra. Por lo tanto, eran irrecuperables. Por eso los envían al campo de concentración más duro que existía en Alemania entonces, que es el de Mauthausen. Los campos de concentración tenían 3 categorías. Al número 1, digamos, iban los recuperables, ¿no? Personas que eran un poco conflictivas, pero que se entendía que tras un periodo de reeducación podían salir libres. Al campo de categoría 3, como a un Mauthausen, iban los que se sabía que eran irrecuperables para la Alemania nazi, es decir, los antifascistas. Y aquí los envían a Mauthausen, también al primer convoy de civiles de Europa Occidental. Es un convoy de españoles, el convoy de los 927. Van a Mauthausen, bien conocen, ahí trabajan en una cantera que económicamente no tiene ningún sentido, tienen que subir una escalera a pie con piedras de 50 kilos, exhaustos, y van poco a poco muriendo. Bastaría haber puesto un elevador, un ascensor para llevar las piedras arriba, pero no se trataba de eso, se trataba de matarles a través del trabajo. Es lo que se hacía en el campo de concentración de Mauthausen, en alemán, Vernichtung durch Arbeit. Los pocos españoles que superan el martirio del campo de concentración de Mauthausen se hacen esta fotografía al final de la guerra en el año 1948. Si los españoles eran tan peligrosos, si estos antifascistas no podían andar por la calle, digamos, ¿no? ¿Por qué entonces no los enviaron a todos al campo de concentración? Es una pregunta legítima. ¿Por qué cualquier alemán, cualquier español en Francia que hubiera caído en manos de la policía alemana no fue enviado al campo de concentración? Pues esto es una cuestión que todavía no tiene una respuesta, pero que yo intuyo que es que tiene que ver con el fenómeno del trabajo forzado.
Este hombre era responsable de la represión política en todos los territorios ocupados y el jefe, hasta su muerte en las calles de Praga por parte de nacionalistas checos, de toda la represión política en el país. Era Reinhard Heydrich. Y este hombre en el año 1941 escribe una carta al ministro de Trabajo y le dice, refiriéndose a los Rotspania, a los rojos españoles: la peligrosidad de esta chusma plagada de comunistas no necesita de mayores explicaciones. Todos sabemos que los españoles son chusmas y muy peligrosos. Solo la situación del mercado de trabajo me ha llevado a no detener a los rojos españoles, como es preceptivo, es decir, como se debe hacer según la ley, sino que los pondremos a trabajar para nosotros y solo deportaremos a los elementos políticamente más peligrosos. Como ven, aquí ya tenemos una relación entre la deportación, en este caso la no deportación masiva, y el trabajo forzado. Porque efectivamente, la gran masa de españoles que viven en Francia refugiados van a convertirse en trabajadores forzados de los nazis. No en Alemania, sino fundamentalmente en Francia. Vamos a ir poco a poco. Cuando se produce el armisticio, es decir, el acuerdo entre el gobierno francés y el alemán para llegar a un acuerdo de paz, se define una línea de demarcación. Francia queda dividida en varias partes. Alsacia y Lorena son incorporadas al Reich, la parte roja de arriba se incorpora a la administración militar de Bélgica, y en la zona roja, la zona ocupada, es gestionada directamente por la administración militar alemana, y la zona azul es así llamada la Francia libre, gobernada por Vichy, por Pétain, es decir, un gobierno colaborador de los nazis, que prepara a Francia para la Europa en la que Alemania va a ganar la guerra. Es decir, no es que Pétain haga las cosas o colabore con los nazis porque contra su voluntad, ¿no? Él es un pseudo-fascista que es consciente de que Alemania va a ganar la guerra y prepara a Francia para el mejor escenario posible. Es decir, colabora, por ejemplo, en la deportación de judíos, no contra su voluntad, sino porque entiende que, bueno, es lo que hay que hacer en la Europa que se está construyendo. Los más peligrosos, desde el punto de vista político, para Vichy, son internados en campos, como el de Vernet, cerca de la frontera española, o a otros campos como el de Argelès, Tours, etc. Y la gran masa de españoles que viven todavía, como digo, en la zona libre, en la zona azul, donde todavía no hay soldados alemanes, y se cuida mucho de pasar a la zona donde están los alemanes, no les vaya a pasar algo, acaban trabajando, o bien les ponen en la misma situación que un año antes. O ustedes se van a España, o ustedes se van a América, o trabajan para nosotros. No en compañías militarizadas como las anteriores, sino en compañías civiles. Entonces, miles de españoles trabajarán para el régimen de Vichy en infraestructuras civiles. En los bosques, construyendo carreteras, estos son campos de grupos de trabajadores forzados, o presas. Y no es casual que muchos de los trabajadores que trabajan en presas, Francia, como saben, es básicamente llana, las presas son zonas montañosas, ahí es donde surgen los primeros maquis, los primeros núcleos de resistencia en que los españoles tienen un papel protagonista. Son estos grupos cerrados de trabajadores españoles muy solidarios, donde hay anarquistas, comunistas, socialistas, y aquí ven un sello de la República Francesa en que honra la memoria de los combatientes españoles que habían construido aquella presa. Sobre este trabajo forzado de los españoles para Vichy, que en Francia no gusta en absoluto, pues ya hay algo de investigación, pero queda mucho por hacer, existen listas, etc. Hay un chico que es descendiente de españoles, Alban Sanz, que tiene una página web, Cartas del Exilio, que si ustedes buscan, por ejemplo, un abuelo o un tío que piensan que estuvo en Francia, él seguramente encuentre ese nombre en la documentación. Hubo españoles, ya me están diciendo que tengo poco tiempo, porque me estoy extendiendo como siempre demasiado, españoles para Vichy que trabajan en el norte de África, sobre todo en un proyecto colonial que ya tenía mucho tiempo, un proyecto muy loco de los franceses, que es unir con ferrocarril a través del Sáhara todas las colonias. Es el así llamado transsahariano. Ahí trabajan miles de españoles. Max Aub, el escritor, también estuvo en este campo de trabajo. Las condiciones son pésimas, extremas. Allí hay socialistas, comunistas, y aquí pues tengo algunos nombres de burgaleses, de vallisoletanos, leoneses, etc. Los españoles que viven en la zona roja, en la zona ocupada por los alemanes,
había alguno en la zona de París, etcétera, pero pocos. Ante la situación económica pésima de aquel entonces, van voluntariamente, entre comillas, año 40, 41, 42, a Francia. Entonces encontramos así ya algún español, a partir del verano del año 1940, trabajando en Alemania, entre ellos castellanos, y la policía alemana pues pregunta al cónsul español, dice, aquí tenemos rojos españoles trabajando, ¿qué hacemos con ellos? Y el cónsul español de Düsseldorf extrañamente contesta, bueno, no tengo órdenes de España de qué hacer con ellos, pero de momento déjelos usted y deje que trabajen para que envíen dinero a su familia. Y en una comunicación interna de la Gestapo pues no entiendo nada, o sea, el propio cónsul franquista nos está diciendo que trate bien a los españoles. Por eso les digo que esto no es blanco y negro, sino que es un gris muy complejo. Si este cónsul hubiera sido más franquista, digamos, pues inmediatamente hubiera dicho depórtenlos o envíenlos a España. Sin embargo, este cónsul, de que desconocemos, digamos, sus precedentes, pues pide a la policía alemana para asombro de los alemanes, que traten bien a los españoles. No a todos, desde luego, les va bien. Este paisano mío asturiano acaba en un campo de concentración y allí fallece. Y luego, a partir del año 1943, los alemanes obligan a los franceses, al régimen de Vichy, a crear un servicio de trabajo obligatorio, el STO, en el contexto del cual más de medio millón de franceses son obligados a trabajar en Alemania, llevados en aquellos trenes que vieron antes, pero el trabajo en Alemania, digamos, que es digno, no son maltratados como los del este, no son marginados, aunque sufren, evidentemente, discriminación por ser de un país enemigo, no son tratados con simpatía por los alemanes, pero cobran un salario y después de 2 años pueden volver a Francia, aunque ya en el 44, con la invasión aliada, no podrán volver a Francia. Trabajan por toda Alemania, muchos de ellos trabajarán en la IG Farben, que es el consorcio de industrias químicas, y en estas grandes industrias trabajaban decenas de miles de trabajadores. Aquí, por ejemplo, había 10.000 extranjeros en Ludwigshafen. En Auschwitz III, la fábrica que les puse al principio, también había muchísimos extranjeros y hay varias decenas de españoles. Esta señora de Valladolid trabajó en Auschwitz, no sabemos exactamente dónde, sabemos que el marido era cocinero y trabajó en las cocinas de Auschwitz como trabajador libre o forzado, no lo sabemos, todo está por investigar. Y tenemos pues gente dispersa por toda Francia, españoles que se van a trabajar a Alemania. Tampoco sabemos si de manera libre o forzada. Ya digo que lo de libre, entre comillas, en aquel entonces. Tenemos este señor Benito Esteol Gonzalo, de Soria, del año 1920, nacido aquí en 1920, que vive en Burdeos y que en febrero del 44 se va a trabajar a Alemania. Aunque en este caso es evidentemente un trabajador forzado que en el contexto de STO fue reclutado contra su voluntad y enviado a Alemania. No sabemos exactamente por información a qué ciudad. Bueno, avanzo ya más. En realidad, la gran parte de los españoles no trabajarán para los nazis en Alemania. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un estudio al respecto de cómo les fue a los españoles en Alemania, que no hay estudios al respecto. Vamos a hacer un censo de los españoles que trabajaron en Alemania, unos 20.000 aproximadamente, y nos interesa sobre todo aquellos que acabaron en campos de concentración, como este señor de Burgos, que acabó en un campo de concentración, no sabemos por qué, o otros que acabaron en otros campos que no consideramos de concentración y que por lo tanto no merecen, por así decir, ser considerados como víctimas del nazismo, cuando en Alemania no se diferencia tanto entre un campo que no sea de concentración y otros campos de la Gestapo, por ejemplo este hombre, Yepes Salina, murió en un campo de reeducación, que es donde enviaban al principio a los trabajadores, pero las condiciones de vida en un campo de reeducación eran exactamente igual que en un campo de concentración, y en Alemania se le considera tan víctima del nazismo como el que estuvo en Mauthausen. Para nosotros una víctima del nazismo es el que estuvo en un campo de concentración. Punto. Nos falta, digamos, abrir un poco el foco. Este hombre murió allí, muchos otros murieron por enfermedades en campos de trabajo, en campos de concentración o en bombardeos. Aquí tenemos el caso de la mayor parte de ellos, de listas de fallecidos en Múnich y en Ludwigshafen, muertos en bombardeos. La gran parte de los españoles, sin embargo, no trabajará para los alemanes en el Reich, en Alemania, sino en la propia Francia, en la construcción del así llamado Muro Atlántico. Quizá ustedes conocen, y si no conocen, pues habrán visto películas de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco de Normandía, por ejemplo, en que los americanos y ingleses llegan a la playa y desde unos búnkers, unas baterías, los nazis les disparan. Pues esas baterías hubo que construirlas, y las construyeron trabajadores forzados de toda Europa
en el contexto de la creación de este gigantesco muro atlántico, que fue una de las paranoias de Hitler. La gran parte del ejército alemán estaba en aquel momento, en el 42, en la Unión Soviética. No habían conseguido tomar Moscú en el 41 como ellos pensaban. La guerra se va a prolongar mucho más. Millones de alemanes son enviados al este y el frente occidental, que en aquel entonces no es un frente porque no hay guerra, está desocupado, está desprotegido, justo en el momento en que América entra en guerra, después de Pearl Harbor en noviembre del año 41, por temor a que los americanos, con ayuda de los ingleses, puedan intentar desembarcar en Francia o en Bélgica, en Holanda. Hitler decide que se cree el muro atlántico, es un nombre, digamos, ampuloso y propagandístico, y era esto, una serie de baterías, de defensas para evitar el desembarco de los aliados, a través de toda esta costa de más de 2000 y pico kilómetros. Los restos de esos búnkers y de todas esas infraestructuras están ahí y estarán hasta la eternidad. Esto es una playa de Bélgica, porque es imposible acabar con ellos. En algunos se hacen museos, en otros no hay nada que hacer con ellos, más que dejar que, en fin, que la erosión o el avance, el cambio climático los acabe engulliendo. Estos son lanzaderas de misiles, donde también trabajaron centenares y miles de españoles. Pero sobre todo los españoles trabajaron en la construcción de bases submarinas. Bases submarinas, aquí, que los alemanes construyeron por toda la Europa ocupada, pero sobre todo en Francia, donde llevaron sus U-boats, sus submarinos, a estas bases que había que construir, que no eran otra cosa que garajes donde se protegían a los submarinos de posibles bombardeos aliados. Como ves, son arquitecturas gigantescas y lo fundamental es un techo. Ven aquí el tamaño del nombre, son los trabajadores. Vean el espesor que tenía este techo. Es como esta sala 3 veces, de hormigón, es decir, no hay bomba que lo penetre, de tal forma que los U-boats, los submarinos que estén ahí dentro están bien protegidos. Para construir estas bases submarinas, que en Francia se construyeron 5, hacían falta miles y miles de trabajadores. La base de Burdeos, que trabajaron 3.000 españoles, pues había 3.000 y pico trabajadores, que trabajaban en turnos de 12 horas a un ritmo forzado para construirla en cuestión de pocos meses. Responsable de la construcción fue la organización Todt, que era una organización que llevaba el nombre del ingeniero Todt, que antes de la guerra fue el responsable de la construcción de las autopistas, por ejemplo, en Alemania. Era el ingeniero favorito de Hitler, y durante la guerra pues, se dedicó a reparar infraestructuras dañadas. Por ejemplo, aquí vemos en Rusia que los rusos en su retirada hicieron volar un puente, pues la organización Todt construía otro puente con eso, ¿no? Reparaba infraestructuras, creaba otras, y para ello movilizó a 1,5 millones de trabajadores libres y forzados. Fue el mayor empleador de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La organización Todt tenía enormes fondos que venían sobre todo del expolio de los bancos nacionales de los países ocupados, y con ese dinero pagaba a empresas privadas para que fueran a trabajar en esas obras, y pagaba también bien a trabajadores voluntarios. Aquí propaganda en Italia, Pan y Bienestar, lista de la organización Todt, o en Francia, ¿no? Trabajo libre, digno de un hombre. Esta es una fotografía propagandística. Por eso, en Francia, la organización Todt está asociada al fenómeno de la colaboración, ¿no? Francia, la administración francesa, muchos franceses se alistaron libres, colaboraron, y muchos trabajadores franceses se alistaron voluntariamente para construir el muro atlántico. Por lo tanto, en Francia es una especie de tabú, la organización Todt, el muro atlántico, etc. Sin embargo, no todos los que trabajaron en la construcción del muro atlántico eran libres. Los franceses, gran parte de ellos sí, otros no, pero gran parte de ellos sí. Pero los españoles no. Los indochinos, Francia tenía la actual Vietnam, Laos, había miles de ellos en Francia, también fueron forzados a trabajar, argelinos, etc. Y republicanos españoles fueron obligados a trabajar para los alemanes en la organización Todt, sobre todo como digo, la construcción de estas bases submarinas. Seguramente que conocerán esta película alemana de las U-Boot de los años 80, y está grabada parte en una de esas bases submarinas francesas, creo que es en Lorient o en Saint-Nazaire. Esto es una imagen para hacerse una idea de mamut, de estas obras mamut que suponía la construcción de una base submarina. Movilización de cantidad de maquinaria, de personal y de recursos. Aquí otro detalle de la construcción de una base submarina, y aquí ven la proporción, nombre y las gigantescas paredes.
Aquí, por supuesto, al ritmo forzado con el que trabajaban, había muertos, había accidentes, pero también había sabotajes para evitar que las obras avanzasen. Y aquí vemos también a castellanos y a leoneses. Estos nombres, por ejemplo. Base de Lorient. Este es el tío abuelo de un colega mío que lo está investigando, que trabajó en Lorient, en la construcción de la base submarina. Él me pasó esta fotografía que encontró en un archivo francés. Esta es una foto de la base de Lorient, y aquí trabajadores en la base de Lorient.